¿Cómo les va? Sean muy bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa especial Descifrando el Coronavirus. Nuestro tema hoy es la vacuna y para ello vamos a conversar con el doctor José Moreno Rodríguez, quien es inmunólogo y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. También es director de investigación y enseñanza en el Hospital Juárez de México. Bienvenido, doctor. ¿Cómo está? Gracias, muy bien. Doctor, empecemos con la pregunta de los 100 millones. ¿Por qué no existe una vacuna contra el SARS-CoV-2 al día de hoy y qué tan necesaria es? No existe porque es una enfermedad muy nueva y desarrollar una vacuna toma tiempo. Primero hubo que identificar el agente, el SARS-CoV-2, después obtenerlo, secuenciar sus proteínas, o sea, obtener los detalles finos del virus y luego saber por dónde atacarlo para generar una vacuna, ¿no? Las vacunas lo que hacen es generar protección, inmunidad, protección contra una enfermedad. Hacen que nosotros ya no tengamos que sufrir la enfermedad, porque las vacunas precisamente están para evitar eso, ¿sí? Por eso es tan necesaria una vacuna, porque de otra manera, para llegar a tener a la población inmune, tendríamos que enfermarnos todos. Y enfermarnos todos significaría que podrían morir el 1 o 5% de la población mundial. Es lo que llaman inmunidad de rebaño, Sí. Doctor. ¿Y es un camino viable? La inmunidad de rebaño sin vacuna, por supuesto que no es un camino viable. Digo, es un camino posible, pero no lo queremos. Entonces, la opción definitivamente es una vacuna. Ahora, doctor, ¿cuáles son las fases por las que pasa una vacuna para que sea aprobada? La vacuna, como los medicamentos, tienen que pasar por varias fases para poder definir primero su utilidad y luego su seguridad, que es la no existencia de efectos indeseables, nocivos. ¿Sí? Las medicinas es un poquito menos estricto, puesto que se aplican a gente enferma. En cambio, las vacunas se van a aplicar a gente sana. Entonces, cualquier daño que causen es aún más inaceptable que un daño que pueda causar una medicina. Entonces, primero es el diseño, obviamente. Se hacen estudios teóricos, estudios básicos, y se ve qué es lo que más pudiera ser útil para una vacuna. De ahí siguen los estudios en in vitro y en animales de experimentación para ver que esta vacuna genere inmunidad. Es decir, que produzca en el animal al que se le ponen anticuerpos. Y de esta manera ver si estos anticuerpos atacan al virus. ¿Sí? Y parcialmente ver si no afecta al animal. Pero esto no se puede ver tan claramente como cuando ya se pasa a los estudios en humanos. La fase 1 se aplica a un grupo pequeño de individuos sanos para ver si esta vacuna es tolerable y si genera anticuerpos. Todavía no se ve protección. Es difícil ver protección cuando se está poniendo a gente sana, sobre todo si esta gente sana no está expuesta. Una vez que pasa esta fase 1 y la vacuna induce anticuerpos y no indujo efectos secundarios, se pasa a la fase 2, a un grupo un poco mayor de individuos. Debo decir que las vacunas del SARS-CoV-2 están fusionando las fases 1 y 2 y en algunos casos las fases 2 y 3. Ahorita voy a la fase 3. Entonces, la fase 2 es un número un poco mayor de individuos. Los estudios ya se hacen controlados, es decir, a un grupo de individuos se les pone la vacuna y a otros se les pone el vehículo de la vacuna vacío. Ahorita voy a hablar de los vehículos también. Y se compara la inmunidad en uno y en otro y los efectos secundarios en uno y en otro. Se pasa de ahí ya a la fase 3. La fase 3 ya se aplica a miles de personas. Las fases 1 y 2 son decenas, cuando mucho 100 personas, 200 personas. Ya la fase 3 se usa en miles de personas, en la población abierta, en más de un país. Y entonces ahí ya se ve la inmunidad, pero por otro lado se ve también los efectos secundarios. Los efectos que son raros no se van a ver cuando se lo pongo a 100 individuos, pero si se lo pongo a 30,000 o a 100,000, obviamente con uno de esos que tenga efectos secundarios, lo llevo luego a 1,000,000, pues ya son 10, lo llevo a 10 millones, ya son 100 individuos con este efecto secundario y tengo que decidir si esto es aceptable o no. Los individuos en los que se prueba la vacuna, digamos, los voluntarios,
¿Qué características deben tener? Estar sanos, no tener enfermedades que los vayan a poner en riesgo. Y aceptar hacerlo, no hay ningún otro problema. En algunos casos, como en el SARS-CoV-2, que afecta con mayor frecuencia en forma grave a los individuos con ciertos factores de riesgo como diabetes, edad avanzada, obesidad. Entonces, vale la pena también hacer estudios en estos grupos porque los efectos secundarios podrían ser mayores en ellos. ¿Sabe usted qué tecnología se está ocupando para desarrollar la vacuna contra el SARS-CoV-2? Los grupos de vacunas pueden ser de varios tipos. El primero utiliza ácidos nucleicos, el material genético del virus, y se inyecta este material genético al cuerpo para que el cuerpo produzca las proteínas del virus y la inmunidad se dirija hacia las proteínas. El segundo grupo utiliza el virus, ya sea inactivado, que ya no puede infectar, o atenuado. Atenuado puede infectar, pero produce una infección leve y no produce enfermedad grave. Y produce inmunidad, los dos tipos. Y un grupo más es el grupo en vectores de virus. Estos virus son virus que producen enfermedades leves en el humano y que además han sido modificados para no replicarse y se meten ahí los genes del virus que queremos que induzcan inmunidad. Y este virus, una vez que infecta al cuerpo, el cuerpo produce las proteínas y la inmunidad se dirige contra ellas. El último grupo son las proteínas ya purificadas que se meten mezcladas con sustancias que activan al sistema inmune, que lo potencian, que se llaman adyuvantes. ¿Se está trabajando en vacunas de estos 4 grupos? Sí, hay vacunas de todos los tipos actualmente en desarrollo. De las vacunas genéticas hay vacunas ya en fase 3, de las vacunas de vectores de virus hay vacunas en fase 3 también, y de virus inactivados también hay en fase 3. Y también están por entrar vacunas de proteínas purificadas mezcladas con adyuvantes. Doctor Moreno, ¿qué obstáculos puede encontrar una vacuna en el camino para ser aprobada? Por ejemplo, lo que pasó con la vacuna de AstraZeneca. Lo que ocurrió con la vacuna de AstraZeneca es que hubo 2 casos que tuvieron enfermedades neurológicas. El primero, que ocurrió hace mucho tiempo, hace varios meses, y no lo habían reportado, era una paciente que tenía una enfermedad que se llama esclerosis múltiple. Y al poner la vacuna, se pensó que era causa de eso, pero luego se investigó y se supo que la enfermedad venía ya de tiempo atrás, entonces no fue la vacuna. Probablemente la vacuna haya exacerbado la enfermedad, pero no la causó. En el segundo caso fue una mielitis transversa. La mielitis transversa es una inflamación de la médula espinal, que es como si hubiera una sección de la médula, como alguien que le cortan la médula y deja de mover las piernas, por ejemplo, o si es en la columna, deja de mover brazos y piernas. Y eso ocurre con muchas vacunas. Eso no es exclusivo de la de AstraZeneca. Pasó en esa, pero puede pasar en otras. El hecho que haya pasado en esa no quiere decir que vuelva a pasar en esa necesariamente o que no vaya a pasar con otras. Y también ocurre en enfermedades infecciosas o en enfermedades inflamatorias. Como la vacuna es una simulación en parte de la enfermedad e induce inmunidad, la inmunidad a veces se aloca, se acelera y causa daño. ¿No quiere decir que la vacuna no se puede poner a personas que tengan enfermedades subyacentes? No quiere decir que no, pero sí tenemos que ser cuidadosos. El médico que tiene pacientes con enfermedades subyacentes tiene que, con su criterio, decidir si esa vacuna se la va a poner o no. Pero finalmente la utilidad de una vacuna se decide con base en sus efectos secundarios indeseables en gente sana. Doctor Moreno, ¿y cuánto puede durar una vacuna en desarrollarse de acuerdo a la experiencia de otras vacunas? Bueno, las vacunas tardan tiempo. Hay vacunas que han tardado 30 años. ¿Sí? La vacuna de la poliomielitis tomó más o menos más de 20 años en desarrollarse. La vacuna contra el virus del papiloma humano tomó como 18 años. La vacuna contra la malaria, el paludismo, lleva 30 años y todavía no hay una vacuna útil. Yo creo que no la va a haber. Y hay enfermedades para las que no puede haber vacunas, ¿sí? La más corta que ha habido es la del ébola, duró 4 años. Y esta vacuna contra el SARS-CoV-2 se calcula que va a tardar 18 meses en poder decidir que una vacuna es útil.
Eso no quiere decir que en ese momento ya nos vayan a poder vacunar, porque hay que pensar, ya sé que esta vacuna es útil, ahora tengo que producir suficiente vacuna para 7,000 millones de seres humanos en el planeta. Es un problema enorme de logística, no solo la vacuna, los frascos para poner ahí la vacuna, las ampolletas, las jeringas para inyectarla, la distribución de las vacunas a lugares remotos. Entonces es un problema que hay que resolver también. ¿Cómo podemos confiar en la eficacia de esta vacuna que se está elaborando, digamos que en poco tiempo, si todavía no tenemos vacunas, como usted dice, contra varias enfermedades, incluyendo la del VIH-Sida? Sí, cuando las vacunas sabemos que inducen anticuerpos, eso quiere decir que induce inmunidad, pero inmunidad no es sinónimo de protección, ¿sí? El segundo es que estos anticuerpos impidan que el virus infecte células. Sí, y el tercer modo de verlo, que es el más importante, es ver que en los individuos vacunados la enfermedad se presenta con menor frecuencia o no se presenta comparada con los individuos que no están vacunados. Doctor, ¿y existen vacunas contra otros coronavirus? No. No, porque la mayoría de los coronavirus, excepto uno que se llama SARS y otro que se llama MERS, no producen enfermedades graves, producen catarros, gripitas, cosas de este tipo, ¿sí? Se habla de que el virus provino de los animales, que no fue un virus natural o producido en laboratorios. Esa es la tesis, digamos, más generalizada que hay, o con más evidencias. Si esto es cierto, entonces, ¿cómo debe ser elaborada una vacuna para eliminar el SARS-CoV-2? El origen del virus no me va a cambiar la estrategia para la elaboración de la vacuna. El origen del virus, es casi seguro que viene de los murciélagos. Esa es toda la evidencia apunta hacia allá. ¿Cuándo vamos a saber si esta vacuna contra el SARS-CoV-2 tendremos que ponérnoslas cada año o va a ser como la de la polio para muchos años? No lo sabemos ahorita. Esto depende de cuánto dure la inmunidad. Hay enfermedades que nos dan y no nos vuelven a dar, el sarampión, por ejemplo. Entonces se espera que la vacuna contra el sarampión nos proteja por muchos años, si no es que para toda la vida. Hoy sabemos que no es para toda la vida, pero sí protege por muchos años. Sí, la vacuna contra la viruela, por ejemplo, nos protege para toda la vida. La de la poliomielitis nos protege para toda la vida también. Pero hay vacunas que no. Y esto que no nos proteja para toda la vida puede ser por dos razones. Una, porque nuestra inmunidad no sea duradera, aunque el virus sea un virus que induzca inmunidad. Y el otro es que los virus son muy inteligentes y se las arreglan para cambiar y que ya no los reconozcamos. Se disfraza el virus y cuando vuelve a infectarnos ya no lo reconocemos, ¿sí? Porque cambió mucho de aspecto. Sigue causando el mismo daño, pero nosotros ya no somos capaces de darnos cuenta que fue él. Sí, ese es el de la influenza, es el virus de la inmunodeficiencia humana y sobre todo esos dos puedo mencionar ahorita, hay más, sí, entonces por esto ya en la influenza, por ejemplo, hay que inmunizarse cada año porque el virus cambia. Entonces la vacuna viene del virus que tuvimos más recientemente porque es el que más se parece al que tenemos este año, para que la inmunidad cruzada del virus anterior nos defienda contra el virus actual. El SARS-CoV-2 parece que no cambia mucho. Entonces, del lado viral no tenemos problema. Lo que parece, hasta ahorita no sabemos porque tenemos muy poco tiempo con la enfermedad, menos de un año o casi un año. Y los estudios nos dicen que por lo menos 4 meses duran los anticuerpos. En un estudio hecho en Islandia nos dice que duran 4 meses. No sabemos si la protección dura también igual que los anticuerpos o dura más. Eso se va a ir viendo con el tiempo. Pero haciendo analogías con otros coronavirus, aparentemente puede ser tan corto como 3 meses o tan largo como 4 años, aparentemente. Pero no quisiera yo dejar eso es una posibilidad nada más. Con esa importante reflexión, doctor, le propongo que nos vayamos a una pausa. En breve, regresamos.
Regresamos, estamos en este programa especial Descifrando el Coronavirus con el doctor José Moreno Rodríguez, quien es director de investigación y enseñanza en el Hospital Juárez de México. Doctor, ¿por qué al día de hoy no contamos con una vacuna contra el virus del VIH-Sida? Ok, voy primero, el SARS-CoV-2. Las vacunas van dirigidas contra una proteína que se llama S, espícula en español o spike en inglés. Y esta proteína la usa el virus como es la mano que se agarra de la célula para meterse a la célula, ¿sí? Y los anticuerpos van contra esta mano y la bloquean e impiden que esa mano agarre la célula y se pueda meter a ella. Esa proteína S del coronavirus no cambia mucho, entonces es una ventaja. El virus de inmunodeficiencia humana tiene una proteína para infectar unas células que se llaman linfocitos T, CD4. Esta proteína se llama GP120. Esta proteína GP120 cambia enormidades, de manera que los anticuerpos que se producen hoy ya no reconocen al virus porque mañana ya es diferente y pasado mañana diferente. Y además la parte que utiliza para agarrarse esta proteína está escondida. Solo se expone cuando la mano se agarra de la célula y entonces la saca, como las ventosas de los pulpos, ¿sí? Entonces es buena señal que el SARS-CoV-2 tenga una proteína que no cambia tanto. Que no cambia tanto, doctor. Sí cambia, pero muy poco. Bueno, no cambia tanto. Es una buena noticia la que usted nos está dando en estos momentos. Hay 160 proyectos de vacuna y 6 que ya están en fase 3. ¿Cómo vamos a saber cuál es la vacuna que más nos conviene? La más eficiente, la más efectiva, la más exitosa. ¿Cómo saberlo? Usted que es un experto. La que produzca mejor inmunidad, o sea, la que proteja mejor a grupos mayores, grupos grandes de individuos en fase 3 y que además tenga un número muy reducido de efectos indeseables. Esa es la vacuna que va a salir. ¿Va a ser la mejor vacuna? No lo sé, probablemente no, porque seguramente van a ser las vacunas con las que tenemos más experiencia, que son las de virus inactivados. Las de tecnologías novedosas, genéticas o con virus, con vectores virales no replicativos, van a tomar más tiempo, pero seguramente van a ser mejores. Y una vez que tengamos la posibilidad de usarlas, probablemente reemplacen a las primeras que salgan. Pero estoy realmente vaticinando cosas que no necesariamente son ciertas. Doctor, ¿por qué hay tantas empresas al mismo tiempo produciendo vacunas? El hecho de que sean distintas empresas no quiere decir que unas sean más eficientes que otras, pero lo que sí quiere decir es que la competencia va a ayudar a que pronto haya una vacuna útil. Mientras más gente haya intentándolo, nuestras posibilidades de éxito son mayores. Obviamente hay muchas empresas porque es una emergencia mundial. Esta pandemia no se había visto en 100 años, una pandemia como esta. La pandemia que antecede a esta fue la pandemia de influenza española, H1N1 de 1918. ¿Sí? Y ahora esta pandemia de COVID-19 por el SARS-CoV-2 está causando algo, no llega todavía a las dimensiones de aquella, pero puede ir para allá. Este virus ya llegó para quedarse, no se va a ir, ¿sí? Por eso necesitamos una vacuna. Cuando esté la vacuna, ¿qué personas deberían ser vacunadas primero que todos? Bueno, de acuerdo a lo que se ha definido a nivel de la CDC, el Centro para el Control de Enfermedad de Estados Unidos, la Academia de Ciencias de Estados Unidos también, es que primero es el personal de salud, por la exposición que tiene al virus. De hecho, el personal de salud se ha infectado con una frecuencia mucho mayor que la población general. En segundo lugar, personal en riesgo de enfermedad grave, como son los de edad avanzada, gente de edad avanzada, mayores de 65 años, diabéticos, obesos, hipertensos. Después de ello sería la población en general y se dejó al final a los niños por una razón. A los niños parece que no les da una enfermedad grave. Entonces, en otras enfermedades los niños son cruciales, no solo por evitar la enfermedad, sino también por evitar la transmisión. Los niños en las escuelas son uno de los principales factores de transmisión de las enfermedades infecciosas, influenza, etc. En el SARS-CoV-2, aunque es un factor de transmisión, no se ha visto qué tan amplio sea y además la enfermedad es relativamente leve. Ahora vamos con preguntas que nos hacen los usuarios de @TelesurTV.
La primera pregunta dice, ¿nos llevará la vacuna a la inmunidad de toda la población? ¿De qué depende? Depende, uno, de que la vacuna, la eficacia de la vacuna, y dos, la aceptación de la gente a ponerse la vacuna, que es una cosa que nos preocupa, porque hay gente que cree que las vacunas no son útiles y que cree que hace daño. Hay gentes en grupos antivacunas que hasta manifestaciones hacen de que no quieren vacunas, y esto está haciendo que algunas enfermedades que se creían controladas, como el sarampión, estén regresando. Entonces, este es un problema. Ojalá la gente se dé cuenta con lo que está ocurriendo, lo que es la infección, y que esto les haga estar conscientes de lo importante que es una vacuna. No hay que jugar con la muerte, ¿no? Y hay que invitarlos a que no jueguen con esto. ¿Cuál es su mensaje para estos grupos antivacunas? Todo aquello que se dice que las vacunas causan, que ellos, por ejemplo, el autismo, hubo un investigador muy irresponsable que hace algunos años publicó que algunas vacunas causaban autismo, y de esto se han agarrado muchísimos grupos. Esto no es cierto, las vacunas no causan autismo. El autismo tiene muchas causas distintas. No me voy a meter en ellas porque no soy psiquiatra, pero no son las vacunas, definitivamente. Entonces, no, por favor, vacúnense, vacunen a sus hijos, si quieren que su vida sea más prolongada y feliz. Como un ejemplo, a principios del siglo XX, el promedio de vida se calculaba en 35 años. Muchísima gente se moría de enfermedades infecciosas, y hay factores que cambiaron esto. Uno son las vacunas y el otro es la higiene. Hoy en día la vida promedio del ser humano es de 80 años en el mundo. A propósito de esto que nos está contando, ¿acaso hay alguna vacuna que haya provocado otras enfermedades? No, pero por ejemplo, la vacuna del dengue tiene el riesgo de producir anticuerpos que, en lugar de protegernos, hagan la enfermedad un poco más agresiva. El dengue, cuando tenemos anticuerpos, el anticuerpo, en lugar de bloquear la entrada del virus a la célula, ayuda al virus a entrar a la célula. En algunos pacientes, en algunos cuantos, muy pocos, pero esto es un riesgo en este tipo de vacunas. Sí, hay vacunas que no fueron útiles, por ejemplo, en el virus sincicial respiratorio, que es una vacuna que salió en el año de los 60, que produce una enfermedad tipo parecida a la tosferina en niños, en infantes. Esta vacuna fue terriblemente grave, hubo efectos secundarios inaceptables en los niños y salió del mercado. Pero por eso es muy importante, antes de que la vacuna salga, que se aseguren que no hay efectos secundarios y que la vacuna sí es útil. Yo tengo la confianza de que sí va a ser así, de que no va a causar el problema que ha causado alguna otra vacuna, que siempre es un riesgo. Doctor, otro usuario de las redes de @TelesurTV nos pregunta, cuando haya vacuna contra el SARS-CoV-2 y todos se vacunen, ¿todo regresará a la normalidad? A la normalidad sí, pero no va a ser la misma normalidad que teníamos antes de esa enfermedad. Yo creo que el mundo cambió en muchos aspectos, las relaciones humanas se modificaron, el acceso a las fuentes de trabajo es diferente, y parte de esto va a persistir seguramente. Quizá no todo, hay cosas que no. El calor humano ojalá se recupere y podamos volver a abrazarnos, volver a besarnos. Ojalá. ¿Sí? Eso es algo que deseamos mucho, pero no sabemos cuándo va a llegar, sí. ¿Qué pasará, doctor Moreno, mientras no tengamos una vacuna contra el SARS-CoV-2? Bueno, en países como el nuestro, donde hay mucha gente y la gente se aglomera, vamos a tener que seguir con el aislamiento, ¿sí? Y las medidas, usar el cubrebocas, lavarnos las manos, no tocarnos, etcétera, ¿sí? En países, Suecia le apostó a la inmunidad de rebaño, pero Suecia es un país donde hay muy poca gente desnutrida, muy poca gente con las enfermedades crónicas que tenemos nosotros, con pocos habitantes, y aún así todavía no alcanza la inmunidad de rebaño.
De hecho, tuvieron más casos que en otros países de Europa, pero pues siguen así. Ellos no usaron medidas de aislamiento. Hay un usuario de la red @TelesurEnglish que nos pregunta si la vacuna contra la influenza nos protege contra la COVID. No nos protege contra la COVID. La vacuna contra la influenza es para la influenza nada más. ¿Por qué es tan necesario hoy ponernos la vacuna contra la influenza? Digamos, en México estamos en el periodo de vacunación. Sí, porque la vacuna contra la influenza lo que hace es que si nos permite producir anticuerpos que o si no nos previenen la influenza, sí van a hacer que la enfermedad sea más leve. Y la influenza es una enfermedad que puede ser grave, ¿sí? Tan grave como la enfermedad del coronavirus. Entonces, sí hay que ponérnosla, sobre todo si tenemos más de 65 años, más de 60 años, de hecho. ¿Es más importante para esa población? Sí, y para el personal de salud. Y ahí sí, para los niños también. Para terminar, doctor, me gustaría preguntarle por qué es tan importante que los niños se vacunen, incluso desde que nacen. Queremos que nuestro hijo, primero, que viva, y en segundo lugar, que viva y que crezca sano. Es la única manera de evitarlo es que les pongamos las vacunas. Ese niño va a vivir más años, va a estar sano más años. Eso no va a evitar que le dé gripa o que le dé infección de las amígdalas, etcétera, pero eso le va a ayudar a construir y a madurar su sistema inmune. ¿Una vacuna hace la diferencia entre la vida y la muerte? Definitivamente sí. Por favor, hay que vacunarse. Gracias, doctor. Con esta invitación a vacunarnos nos despedimos y nos vemos en 7 días para hablar nuevamente de qué es el coronavirus y por qué está afectando tanto a nivel mundial. Hasta la próxima.